Florencio Gil, Anabel Estrada. En acción de gracias de Francisco Mendoza, eterno descanso de Manuel Rodríguez y de Carlos Pineda. Y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos. Dirige nuestra vida presente para que, conducidos por ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham. Como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no estará siempre enojado. Ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo y conocemos la historia de los 2 hermanos. Por lo que se ve en el texto, en la parábola, se ve que el padre era un hombre exigente, un hombre trabajador, un hombre ordenado, que quería que en su casa las cosas se hicieran de una forma. Por eso se va el hijo menor, porque no quiere las normas de su padre y quiere vivir, dice, disolutamente, es decir, sin reglas, sin normas, sin moral, sin principios. Él quería ser libre, entre comillas. Y se ven las consecuencias de esa libertad. Acabó sus bienes, perdió trabajo, no tenía ni para comer, estaba completamente desolado. Y el segundo hijo, cuando nos habla de su padre, le reclama lo mismo: es que nunca me has dado ni un becerro para hacer una fiesta. Fijándose en ese padre que pues era ordenado, era sistemático, ya les había dado los bienes, a los 2 se los dio, pero eso no lo ven los hijos, no ven las cosas buenas, sino más se fijaban en lo que cuesta. Y algo parecido pasa en la iglesia. La iglesia tiene normas, tiene mandamientos, tiene formas de decir qué está bien y qué está mal, y para recibir los sacramentos te requieres una vida de gracia, evitar el pecado,
etcétera. Hay gente que no le gusta y se va. Y cuando tiene un problema, una muerte, una pérdida, una situación difícil, vuelve buscando ayuda. ¿Sí? Y la iglesia, que yo sepa, nunca rechaza a esa persona. Pero en el momento de que el hijo tiene hambre, sí se acuerda de su padre, de las cosas buenas. Ya no le pesan las normas, ya no le pesan lo que el padre exige, etcétera. Y el segundo, viviendo en casa de su padre, solamente se fija en lo que le cuesta y en los que no cumplen. Él sí cumple con las normas de su padre, pero él no ve a su padre, él ve reglas, él ve normas. Esto no puedo hacerlo, tengo que hacer tal. Y la desgracia de estos hijos es que nunca conocieron a su padre. No vieron la bondad de su padre, la generosidad de su padre, no vieron el amor que les tenía, no vieron todo lo que había hecho, que inclusive les daba los bienes. Como a nosotros Dios nos da su gracia, su ayuda, su protección, su perdón. Hay cantidad de cosas que Dios nos ha dado que muchas veces ni siquiera soy consciente de esos. Solo me fijo en lo que no me da. Solo me fijo, me da la vida, me da el trabajo, me da salud, me cuida y me protege en mil cosas, etcétera. Pero si Dios no me concede lo que yo le pido, me enojo. Y es lo que le pasa con el segundo. El segundo solamente se fija en que no me has dado un becerro. Ya le había dado la herencia. Ya le había dado la herencia que era porque se la repartió a los dos. Tenía casa, tenía trabajo, tenía un futuro, iba a heredar muchas cosas, vivía en paz, en confianza, con seguridad. Eso lo pierde de vista. Y por eso digo que esto todavía se da en muchas personas, en los que se alejan porque no quieren las normas y quieren vivir a su estilo, y cuando se les dice te va a ir mal, por ese camino vas a sufrir, vas a padecer hambre o sufrimiento, soledad, miedo, angustia, no les importa, hasta que lo padecen y vuelven derrotados, humillados. El Padre los va a recibir siempre, siempre, pero las heridas que ellos traen, ya las traen. Los fallos que ya cometieron, ya los hicieron. Pero es que el segundo es igual. El segundo no ve al Padre. El segundo tendría que ser el primero que se alegre porque su hermano que se había ido volvió. Y no se alegra de eso. Se enoja porque se gastó algo en el hermano y no en él. Puro egoísmo. Y es entonces lo que están viviendo los dos. Aquí la única persona que realmente es digna de admiración es el Padre. El Padre que por un lado recibe al pródigo y lo cubre de besos, y que al segundo sale y dice, le ruega que entre a la casa, que forme parte del festejo de recuperar a su hermano perdido. No nos dice la parábola cómo termina. No nos dice si el hijo menor, una vez que comió, se volvió a ir o no. Ni nos dice si el segundo entró a la fiesta o no. Y no lo dice por una razón, porque al final de cuentas, cada uno de nosotros somos como esos hijos. Y ya nosotros vamos a decidir si queremos ver o no. Pero ojalá que nosotros nos demos cuenta quién es Dios para nosotros. No veamos al seguimiento del Señor como una serie de normas, de reglas, de mandamientos, de principios. No, es un Padre que me ama, que me ayuda, que me orienta, que todas las normas que Él me ha puesto, sus mandamientos, no son por el bien de Él, son por mi propio bien, porque eso me va a ayudar a vivir en paz, con confianza, con ayuda y además la vida eterna. Y es ahí donde estamos, y es ahí donde tenemos que ver si yo me parezco a uno de los dos y sobre todo, cómo debo de ser, que al final de cuentas es el modelo, el Padre, que acoge, que perdona, que reciba y que trata de a los propios acercarlos también a la casa, a la iglesia, para que todos vivan en la presencia de Dios. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Por la celebración de estos sacramentos, concédenos, Señor, el fruto de nuestra redención, para que nos aparte siempre de todo humano desorden y nos encamine hacia los bienes de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado. No se afanen por las realidades transitorias, sino más bien que pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José,
los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma.
Oremos. Que la santa recepción de tus sacramentos, Señor, penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican, y para que reciban lo que desean, concédeles pedir lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.